El tema que nos va a comentar Henry Montesinos son implicaciones de las variaciones temporales del geoide en las redes verticales en América del Sur. Henry Montesinos es profesor en el Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomáticas de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias Geodésicas y desarrolla investigación en aplicaciones de la geodesia física satelital para geodinámica e hidrología. Te vuelvo a dar la bienvenida, Henry, y por favor, escuchamos tu exposición. Ok, muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Bueno, primero que todo me gustaría dar las gracias por la invitación, ¿cierto?, por parte de la Universidad Técnica Metropolitana a participar como departamento, ¿cierto?, Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomáticas de la Universidad de Concepción, y particularmente agradezco la oportunidad de poder presentar un trabajo, ¿ya? En esta oportunidad, un trabajo titulado, como ya mencionó Rodrigo, Implicaciones de las variaciones temporales del geoide en las redes verticales en América del Sur. ¿Ya? Voy a hacer una breve introducción para contextualizar entonces el trabajo. Bueno, como es sabido, los procesos geodinámicos, considerando dentro del concepto de procesos geodinámicos, como por ejemplo tectónica de placas, rebote posglacial, mareas, deformaciones asociadas a terremotos, cargas hidrológicas, etcétera, todos estos procesos generan una huella o una marca en el campo de gravedad, ¿ya? Es decir, el campo de gravedad es sensible a estos procesos. A su vez, el campo de gravedad nosotros sabemos que está compuesto por infinitas superficies equipotenciales, pero de particularidad o de particular importancia para los geodestas, geomensores o geomáticos, una de ellas, de estas superficies, que sería el geoide, que es una superficie típicamente utilizada como referencia para los sistemas de altura ortométrico, y hoy toma más relevancia aún porque se torna una superficie de referencia para un sistema de referencia vertical global, ¿ya?, que es un proyecto que está siendo implementado hoy en día. Podemos, ¿cierto?, asociarlo al IHRS, que sería la, ¿cierto?, la definición actual, ¿cierto?, el International Height Reference System, que sería un símil al ITRF, con la diferencia que este, ¿cierto?, busca describir la geometría de la Tierra. Sin embargo, el IHRS busca describir los cambios asociados al campo de gravedad terrestre. Como cualquier otro sistema de referencia, el sistema de referencia para la altura tiene una definición, ¿cierto?, todos los aspectos relacionados con constantes, convenciones, etcétera, y una realización que sería su materialización. Pero también es de fundamental importancia estudiar o conocer la evolución temporal del sistema de referencia vertical o sistema de altura, evolución temporal que se da tanto en la red de referencia como en la superficie de referencia. Particularmente en este caso la superficie de referencia sería el geoide. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante estudiar las variaciones temporales en América del Sur? Bueno, América del Sur tiene ciertas particularidades, ¿cierto? Como por ejemplo tener regiones altamente sísmicas, como por ejemplo en Chile, que tenemos permanentemente actividad sísmica, terremotos de gran magnitud, y también en América del Sur contamos con cuencas hidrográficas de las más grandes en el mundo, como por ejemplo la cuenca del Amazonas, Paraná, Tocantins y otras también. Entonces, al menos estas características en América del Sur hacen que se generen ciertas deformaciones que ya han sido demostradas científicamente, deformaciones tanto en la corteza como en el campo de gravedad, que van desde algunos milímetros hasta algunos decímetros. En ese contexto que surge entonces la inquietud, la idea o la necesidad de estimar y analizar las variaciones espaciotemporales de tres fenómenos geodinámicos específicos: carga hidrológica, el rebote posglacial, en este caso abreviado como Glacial Isostatic Adjustment, y los megaterremotos, en nuestro caso. Henry, tenemos un problema con tu internet, tu señal. ¿Sí?
No sé ahora. Ahora volviste, sí. ¿Sí? La última frase nomás. Ok, bueno, entonces, a partir de esto surge entonces la idea de estimar y analizar las variaciones espaciotemporales de, como les mencionaba, tres fenómenos particulares: carga hidrológica, glacial isostatic adjustment o rebote postglacial, si ustedes quieren, y megaterremotos, que nosotros consideramos aquellos que tienen una magnitud sobre 7.5, ¿ya? Es decir, estas deformaciones que nosotros observamos en el geoide y cuál sería el impacto sobre las redes de referencia verticales en América del Sur. Entonces aquí esta figura muestra la región de estudio, que sería América del Sur. Tenemos su topografía. Además de eso, con particular foco en todo aspecto, se muestra esta figura en delimitar las principales cuencas hidrográficas, ¿ya? Estas que están con línea blanca. Podemos ver entonces, solo por mencionar alguna, aquí tenemos la cuenca del Amazonas, cuenca de Tocantins, San Francisco, Paraná y otras menores, incluso la cuenca del Biobío, ¿ya? Además de eso, se muestran con unos círculos, ¿cierto? Estos círculos, los lugares donde, ¿cierto?, han ocurrido terremotos con magnitud sobre 7.5. El tamaño del círculo entonces indicaría la magnitud del terremoto y el color la profundidad. Entonces podemos ver que hay algunos terremotos superficiales, pero otros también profundos, ¿ya? Entonces, nosotros para modelar el problema lo ecuacionamos, ¿cierto?, de la siguiente manera. Es decir, una variación en el geoide podría ser producto de estos tres componentes, es decir, una tendencia lineal de largo plazo, un conjunto de señales cíclicas o periódicas y señales asociadas entonces a deformación por terremoto, tanto saltos cosísmicos como relajación posísmica. Y más formalmente lo definimos a través de un modelo de trayectoria propuesto por Babies and Brown, 2014. Entonces este modelo nos dice que podríamos obtener la ondulación geoidal en una época T, a partir, ¿cierto?, de una época de referencia, más una tendencia lineal, ¿cierto?, algunos términos asociados a saltos cosísmicos, en el caso, ¿cierto?, de regiones con algún terremoto, una serie de componentes estacionales, va a depender también del lugar, si hay componentes anuales, semianuales o de alguna marea, ¿cierto?, que está actuando en forma relevante. Y el último término estaría asociado entonces a modelar la relajación posísmica, ¿ya? Entonces, con propósito de separar las señales más relevantes y remover el ruido de las soluciones de campo de gravedad que nosotros utilizamos de la misión GRACE, entonces nosotros utilizamos una técnica estadística o de procesamiento de señales que, ¿cierto?, es llamada de análisis por componente independiente. Es una técnica muy parecida, ¿cierto?, a análisis por componentes principales, pero es una extensión de esta y utiliza más elevados que componentes principales. Entonces, a partir de un conjunto de grillas o soluciones, ¿cierto?, temporales del campo de gravedad, nosotros podemos reducir la dimensionalidad y obtener los principales patrones temporales, de las variaciones temporales y de las variaciones espaciales. Entonces, esta figura de alguna manera sintetiza esa situación. Tenemos un conjunto de, pensémoslo así, grillas en diferentes épocas, y entonces esta técnica nos permite extraer los patrones temporales, cómo se comporta la variación en términos resumidos en el tiempo, y dónde están los cambios espacialmente y cómo están distribuidos, ¿ya? Entonces, luego, nosotros tomamos los patrones temporales, ¿cierto?, que serían series temporales, pensémoslo así, y a estas series temporales le aplicamos un análisis en el dominio de la frecuencia a través de wavelets. Particularmente usamos Morlet wavelets, y entonces identificamos las principales señales periódicas en cada uno de estos componentes independientes obtenidos del análisis anterior.
Los datos que utilizamos fueron, en el caso de soluciones de campo de gravedad, fueron datos de Grace, 156 soluciones mensuales, expresadas en términos de coeficientes armónicos esféricos. Esto se expandido hasta un grado de orden 60, y en el periodo de estudio, que sería desde abril del 2002 hasta septiembre del 2016. Dentro de estas soluciones, nosotros reemplazamos los coeficientes C10, C11 y S11 desde las soluciones de Swenson et al. 2008, puesto que estos coeficientes no están incluidos en las soluciones de Grace. Además de eso, fueron sustituidos algunos coeficientes de grado 2, ¿cierto? Obtenidos desde mediciones láser, de Satellite Laser Ranging, puesto que estas soluciones de láser son más precisas y estables que las obtenidas desde Grace. Ya una vez hechos estos arreglos, entonces calculamos la variación del geoide en el tiempo a través de la ecuación 3. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que hay unas diferencias de coeficientes de delta C y delta S que representan los residuales con respecto a un campo medio calculado en el periodo de estudio. Bueno, también utilizamos un modelo de rebote poblacial, en términos más simples. Aquí también hablamos de Glacial Isostatic Adjustment. Vendría siendo básicamente la respuesta que ¿cierto? Tiene la Tierra, elástica o viscoelástica, producto de la última era del hielo, del derretimiento de este hielo. Entonces, hay una tendencia a retornar a una posición, ¿cierto? No sé si inicial, pero una deformación permanente. Para esto, entonces, nosotros utilizamos un modelo de rebote poblacial propuesto por Yeruo et al. 2013, que sería un modelo que representa el estado del arte hoy día en términos de una estimación global. ¿Ya? Podrían haber modelos mejores, pero son regionales. En este caso, un modelo global. Este modelo lo expandimos también hasta un grado de orden 60 a través de un filtro gaussiano, para entonces hacerlo consistente con las soluciones de Grace y poder entonces operarlo y poder entonces trabajar con diferentes fuentes en una misma resolución. Además, utilizamos un modelo hidrológico o de almacenamiento de agua continental. El GL es un modelo con resolución espacial de 0,25 por 0,25 grados y una resolución temporal de 30 días. La información contenida en este modelo hidrológico es la humedad del suelo con un número de capas que representa una profundidad de 2 metros, nieve acumulada y también agua superficial de la vegetación. Entonces, estas capas o grillas, nosotros las convertimos en coeficientes armónicos esféricos, ¿cierto? Para tener aplicar un procesamiento equivalente al que hicimos con Grace. Entonces, lo transformamos primero, esta grilla, a coeficiente armónico esférico en términos de columna de agua equivalente, y luego hicimos una inversión conforme a la formulación de Ward et al. 1998, y estos coeficientes, ¿cierto? En términos de columna de agua equivalente, fueron transformados a coeficientes del geopotencial, es decir, estos coeficientes encima, ¿ya? A través de esta inversión, aquí en esta ecuación tenemos, ¿cierto?, los coeficientes del modelo, tenemos los números de log, el grado de expansión, la densidad del agua y la densidad promedio de la corteza. Y luego entonces tenemos los primeros resultados, calculamos las tendencias, ¿cierto?, de largo plazo, primero para las soluciones del geoide, ¿ya?, que sería la figura A, y podemos ver que las variaciones lineales, ¿cierto?, oscilan entre menos 0,4 a 0,2 milímetros por año. Es decir, son valores pequeños, y en este sentido nosotros, dado que son tendencias muy pequeñas, aplicamos algunos test estadísticos para realmente evaluar si estos valores son estadísticamente significativos. Y entonces, solo aquellas regiones que están encerradas con esta línea roja son las regiones que tienen valores estadísticamente significativos.
Entonces podemos ver que hay una tendencia negativa al sur del continente sudamericano y comienzan levemente, ¿cierto?, a aumentar. Y aquí podemos ver en esta faja, ¿cierto?, entre los, diría yo, menos 16 a menos 30 grados de latitud, ¿cierto?, los valores mayores que tendrían tendencia en torno a 0.2, 0.25 milímetros por año. Y acá, en el extremo este, tal vez un poco noreste de América del Sur, podemos ver que nuevamente hay una disminución o una tendencia negativa, ¿ya? Luego, la figura B representa la tendencia de largo plazo obtenida desde el modelo de rebote postglacial. Entonces, en este caso, las tendencias oscilan entre menos 0.15 a 0.15 milímetros por año. Son valores pequeños. Los valores más grandes los observamos, ¿cierto?, lógicamente en el extremo sur, puesto que hay una concentración mayor de casquetas polares, y entonces es más evidente el efecto, ¿ya? Y ahí entonces comienzan a disminuir las tendencias, e incluso vemos aquí ya tendencia un poco negativa en la región norte de América del Sur. Y la última figura de esta lámina, entonces la figura C nos muestra también la tendencia lineal de largo plazo, pero aquella obtenida desde el modelo, ¿cierto?, hidrológico del GLDAS. Está en otras unidades, por eso estas oscilan digamos, en un rango diferente. Podríamos pensar entre menos 40 a 20 milímetros por año. En este caso, ¿cierto?, están en columnas de agua equivalente. En este caso teníamos en unidades de geoide, o de altura geoidal, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces podemos ver que hay una pérdida de masa, ¿cierto?, aquí en la región sur, y aquí comienza a aumentar en la medida que nos desplazamos hacia el norte, y aquí en la cuenca de Paraná, perdón, vemos un aumento, y aquí también en la cuenca del Amazonas. ¿Ya? Es muy relevante en esta figura observar que hay una correlación bastante alta entre las tendencias observadas en el geoide y las observadas en el modelo hidrológico. Es decir, en su mayoría pueden ser explicadas las tendencias en el geoide producto de cargas hidrológicas, ¿ya? Eso es relevante. Y considerar que también aquí utilizamos un modelo, podrían haber otros elementos que no están involucrados, por eso no hay una correlación tan perfecta. Entonces, luego a las soluciones mensuales de Grace, ya una vez transformadas desde coeficiente armónico esférico a grillas, entonces nosotros aplicamos el análisis por componente independiente. Solamente trabajamos con los primeros 4 componentes independientes, puesto que estos 4 ya representan el 95% de la variabilidad de la señal del geoide en América del Sur, ¿ya? Nosotros consideramos que el resto forma parte del ruido de las observaciones. Entonces, acá al lado izquierdo, entonces, tenemos los patrones espaciales desde cada uno de los componentes independientes, y al lado derecho entonces tenemos los patrones temporales, es decir, cómo ese componente se comporta en el espacio y cómo se comporta en el tiempo. Nosotros podemos ver que aquí el primer componente independiente, la señal es más fuerte, ¿cierto?, en esta región, en el centro más o menos de la cuenca del Amazonas, y también, ¿cierto?, considerando parte de la cuenca de Tocantins y de Paraná, ¿ya? Y aquí vemos entonces, para esa señal que se distribuye espacialmente de esta forma, aquí vemos cómo, ¿cierto?, se comporta en el tiempo. Entonces podemos ver a simple vista que hay un efecto, ¿cierto?, una señal periódica, ¿ya?, que podría estar muy próximo a la señal anual. Entonces, lo mismo podemos ver para la figura B, que serían los patrones espaciales para el componente independiente 2, ¿ya? La distribución es un poco diferente al caso anterior. Tenemos valores positivos en la mayor parte del continente sudamericano, y aquí una señal negativa en la región ¿cierto?, noreste, podríamos decir, ¿ya? También este componente tiene un comportamiento más o menos periódico,
pero no necesariamente en la misma fase que el anterior, es decir, podemos estar hablando del mismo fenómeno, pero que están con desfase. ¿Ok? Luego el componente independiente 3, aquí tenemos en la figura C los patrones espaciales, podemos ver que hay una señal positiva, más o menos en todo el continente, y aquí particularmente dentro de la cuenca del Amazonas hay una cierto componente negativa. También podemos ver aquí el comportamiento temporal de esa señal. ¿Okay? También tiende a ser periódico. Y finalmente tenemos el último componente independiente, su forma en el espacio, ¿ya? Los valores ya son menores, es decir, tiene una cantidad de energía más baja, los valores son pequeños y los mayores valores están concentrados en esta región, ¿cierto?, dentro de la cuenca de Tocantins y San Francisco. Y entonces aquí tenemos su comportamiento en el tiempo. También un comportamiento estacional, pero todavía no sabemos si estos comportamientos periódicos responden a una frecuencia en particular. En ese sentido, nosotros aplicamos a cada uno de estos componentes independientes el análisis wavelets y obtuvimos, ¿cierto?, los resultados que son mostrados en esta figura. Entonces, a un lado tenemos los espectros de potencia de wavelets, ¿ya? Y a su lado derecho, entonces tenemos el espectro que nos muestra cuál es la señal predominante. Entonces podemos ver que para el componente independiente 1 hay un pico aquí en esta señal que corresponde a un ciclo por año, ¿ya? Y eso se repite para prácticamente los 4 componentes independientes. Aunque en algunos casos aparecen otras señales, por ejemplo en este caso del componente independiente 4, tenemos el pico de la señal anual y tenemos otros picos acá, pero estos, ¿cierto?, están fuera del cono de influencia y por lo tanto no son significativos estadísticamente, al menos a un nivel de confianza de un 95%. Es decir, de esta manera nosotros confirmamos que realmente la señal estacional predominante o periódica predominante en América del Sur del geoide sería un ciclo por año, ¿ya? Entonces, de esta forma pudimos configurar nuestro modelo de trayectoria que podría tomar n términos, ¿cierto?, n frecuencia. Nosotros la configuramos con una frecuencia y fue un ciclo por año. Entonces, una vez configurado ese modelo de trayectoria, calculamos la amplitud anual y la fase anual. Y aquí están entonces los resultados. La figura A muestra la amplitud anual. Podemos ver que los valores son pequeños en general, con excepción, ¿cierto?, de los valores que encontramos en la cuenca del Amazonas, que alcanzan hasta 16 milímetros, ¿ya? Y podemos ver que también afecta de alguna manera a la cuenca de Tocantins, San Francisco y, ¿cierto?, la región norte de la cuenca de Paraná, ¿ya? Y por otro lado, la fase anual se comporta bien, de una forma bien especial. Podemos ver que más o menos entre los 4 grados de latitud norte hasta los 36 de latitud sur, podemos ver que hay un retraso de la señal, ya del ciclo anual. Mientras que en el resto, por ejemplo en la parte norte o en la parte más sur de América del Sur, podemos ver que hay un adelanto de la señal, es decir, se presenta un comportamiento bastante diametralmente opuesto, ¿ya? Entonces, además de estudiar el comportamiento, ¿cierto?, del ciclo anual, ver también el impacto del rebote poblacial, nosotros estimamos la magnitud del efecto que generaron los terremotos en términos de salto cosísmico y, ¿cierto?, relajación cosísmica sobre el geoide a partir de nuestro modelo de trayectoria. Todos aquellos terremotos durante el periodo de estudio que tienen una magnitud de momento sobre 7.5. Entonces tenemos la época, tenemos la ubicación, tenemos la magnitud y también tenemos la profundidad, ¿ya?
Y aquí hay un gráfico que sintetiza entonces estas estimaciones. Primero mostrarle, aquí está el modelo de trayectoria. Yo aquí quise remover los otros términos para mostrar solo aquellos que utilizamos para calcular estas cantidades. Entonces aquí está el término que nos permitió calcular los saltos cosísmicos y este término entonces la relajación posísmica. Aquí están los diferentes terremotos y entonces la línea azul, ¿cierto?, muestra los saltos cosísmicos y con sus desviaciones estándar asociadas. Entonces podemos ver que, al menos durante este periodo de estudio, vemos que hay 3 terremotos que generaron, ¿cierto?, saltos cosísmicos, podríamos decir así, considerables, al menos dentro de la gráfica que podemos ver. El primero es el caso del terremoto del Maule, en Chile, de magnitud 8.8. Nosotros calculamos un salto en torno de 3 milímetros, ¿ya? Un salto cosísmico. Y para nosotros un poco novedad, encontrar un salto relativamente grande para terremotos de magnitud no tan alta como por ejemplo el terremoto de Perú, con una magnitud 7.6, y el caso de Brasil, también un terremoto de 7.6, saltos que, ¿cierto?, llegaron a valores en torno de 9 milímetros, ¿ya? Y la línea roja entonces nos muestra la estimación para la relajación posísmica. En este caso encontramos que para el terremoto, ¿cierto?, de Tarapacá, en Chile, de magnitud 7.8, y en el norte de Perú de 7.5, ya alcanzaron valores en torno de los 13 milímetros, y se vuelven a repetir, ¿cierto?, estos 2 terremotos en Perú y Brasil, de magnitud 7.6, con valores también bastante importantes, ya en torno de 14 y 15 milímetros. Nosotros creemos que, bueno, en el caso del terremoto del Maule, la magnitud yo creo que es la que nos muestra que realmente hay una señal ahí asociada al terremoto. Pero en este caso creemos que, de alguna manera, la señal que dejaron sobre el geoide responde a que son terremotos, ¿cierto?, profundos, en donde los cambios de intensidad son relevantes o podrían ser relevantes, y ese sería de alguna manera una explicación para encontrar valores un poco más grandes que en otros terremotos que son de mayor magnitud y también, pero un poco más superficiales, ¿ya? También se debe considerar que la dispersión en estas estimaciones era un poco más grande que en los otros casos, es decir, podría también haber, ¿cierto?, un grado de ruido en los datos de las soluciones de Grace, ¿ya? Para calcular esto nosotros tomamos células de 3 por 3 grados, ¿cierto?, y calculamos entonces el efecto regional en cada una de las localidades, ¿ya? Aquí voy a volver a mostrar la tabla porque es interesante ver que en estos terremotos, ¿cierto?, tanto el de Perú como el de Brasil de 7.6 son terremotos profundos, ¿ya? Y podría estar ahí entonces la explicación de por qué se vieron de alguna manera reflejados en las soluciones de campo de gravedad de Grace. Y finalmente entonces, en términos de conclusiones, ahí vamos a indicar algunas. Por ejemplo, decir que las variaciones temporales de un sistema de altura dependen entonces tanto de las variaciones que se dan en la red como las que se dan en la superficie de referencia, que podría ser el geoide, ¿ya?, que fue lo que nosotros estudiamos en este caso. La tendencia obtenida desde las soluciones de Grace tiene una correlación bastante alta con aquella obtenida desde un modelo hidrológico o un modelo de almacenamiento de agua continental, ¿ya? Es decir, en gran parte estas tendencias están, ¿cierto?, dirigidas por los efectos hidrológicos. Las tendencias de las soluciones de Grace oscilaron entre menos 0.5 a 0.3 milímetros por año, lo que indica que en el contexto de los sistemas de altura podrían llegar a ser relevantes, pero en periodos relativamente largos, tal vez periodos de 20 años, por ejemplo, para recién alcanzar una deformación acumulada de 1 centímetro, que es lo que se busca hoy, que los sistemas de altura tengan una mantención en el tiempo con una variación no mayor a 1 centímetro, ¿ya? Por otro lado, el efecto del rebote poblacial
no tiene relevancia, al menos en periodos menores de 60 años, es decir, al menos en América del Sur, y considerando el modelo, ¿cierto?, de Yeruo 2003, es decir, podrían surgir modelos regionales que expliquen mejor ese fenómeno y nos entregasen valores diferentes. Los saltos cosísmicos estimados de nuestros considerados megaterremotos no superaron los 9 milímetros en el geoide, y la relajación postsísmica para una acumulación de 10 años no superó los 14 milímetros. ¿Ya? La señal periódica más fuerte encontrada fue la señal anual, y la distribución de esta fue principalmente concentrada en el Amazonas, Paraná y Tocantins. ¿Ya? Esta señal, ¿cierto?, de ciclo anual, alcanzó amplitudes que podrían ir de pico a pico, ¿cierto?, alcanzar de pico a pico, perdón, ¿cierto?, un valor de 31 milímetros. Y este valor sí debiese ser considerado, ¿cierto?, en la realización y evolución temporal de los sistemas de altura. ¿Ok? Entonces, básicamente eso era lo que yo les quería presentar. Agradecer una vez más, ¿cierto?, a quienes organizaron el evento por la invitación, y muchas gracias.